Bienvenidos nuevamente a esta tercera semana de clase de la clase Producción para Prensa Escrita. En esta clase vamos a analizar la parte final de la historia de esta unidad que tiene relación con la evolución de los periódicos en El Salvador, la introducción de la imprenta en el país y el proceso evolutivo que han seguido los periódicos a lo largo de la historia del país. Vamos a comenzar entonces en primer lugar a conocer un poco la estructura y los temas que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a comenzar pues explicándoles que tenemos en el desarrollo de esta clase tres áreas particularmente. Vamos a hablar un poco de la introducción de la imprenta en El Salvador, cómo ocurre este proceso histórico, cómo llega la imprenta al país. Vamos a hablar un poco de las primeras publicaciones de periódicos o que se consideran ya como publicaciones periodísticas, y vamos a hablar un poco también del contexto histórico y evolutivo también de estos medios, y hablar un poco de los periódicos que han surgido a lo largo de la historia y que aún subsisten en nuestros días. Entonces vamos a conocer un poco sobre este aspecto. Vamos a decir entonces, adentrándonos en este tema de la aparición de la imprenta o la introducción de la imprenta en El Salvador, que esta imprenta se introduce al país por un proceso realizado por el presbítero José Matías Delgado en el periodo de la independencia, cuando Centroamérica o los países de Centroamérica y de los países de hecho de la mayor parte del continente americano se encontraban en los procesos independentistas de la corona española. En este caso, en el año de 1824, José Matías Delgado introduce la imprenta a El Salvador, viaja a Guatemala, al país vecino de Guatemala, y trae la primera máquina impresora al país, con la cual se comienzan a realizar las primeras publicaciones que tienen como propósito principal apoyar las gestas de la independencia. En ese sentido, José Matías Delgado es el precursor de la imprenta en el país, quien, repito, trae esa máquina desde Guatemala, desde la cual pues se van a comenzar a hacer publicaciones en apoyo, como ya mencionaba, a las gestas de la independencia. En este contexto histórico de desarrollo, podríamos decir que la introducción de la imprenta al país trae consigo no solo el apoyo a esas gestas de la independencia, sino también que significa un gran adelanto en la vida cotidiana, pues a partir de la posibilidad de difundir lo que estaba ocurriendo en aquel momento y apoyar esas gestas de la independencia, se da precisamente ese apoyo a los cambios políticos, sociales y culturales que el país vivía en esa época de la independencia patria. Entonces, en este contexto histórico de la gesta de la independencia es que se trae la imprenta al país, y con ella pues se comienzan las primeras publicaciones. Este acontecimiento contribuye además, dada la naturaleza misma que tiene pues la imprenta, primero al surgimiento de medios de comunicación y por ende al apoyo al desarrollo de la comunicación social en el país, dado que por primera vez se comienzan a desarrollar o a realizar publicaciones periódicas que van permitiendo este proceso de ir comunicando los cambios sociales que existían en la vida del país en ese entonces. Podríamos decir entonces que esto constituye un adelanto en el país a partir precisamente de ese hecho histórico. También podemos señalar, entre otras cosas, que el padre José Matías Delgado funda este primer periódico que se llama el Periódico Semanario Político Mercantil de San Salvador. Este semanario político, como su nombre lo dice, tenía una circulación semanal. Surge la primera edición el 31 de julio de 1824. Tenemos acá en esta ilustración la primera publicación de este semanario, que ustedes podrán observar es una publicación
Digamos que en términos comparativos a lo que conocemos ahora en nuestras publicaciones, es una publicación bastante plana, textual. Sin embargo, para esa época era una presentación moderna en términos de presentación gráfica, que es otro aspecto que posteriormente analizaremos. Y este semanario político mercantil de San Salvador precisamente es la publicación con la cual se dice inicia el periodismo moderno en el país. Más bien el periodismo como tal en el país, aun y cuando quienes lo publicaban no eran precisamente periodistas, pero a partir de las características que la publicación tiene y la forma en que contribuye al desarrollo del país, tiene, y es por eso que precisamente se conoce como una publicación periodística. Podemos también mencionar acá en nuestro proceso que el periódico circuló cada sábado. Era, como bien podemos leer acá, que era una publicación de carácter político, científico y cultural, pero además pues apoyaba las ideas revolucionarias de la época. En ese contexto de convulsión social que existía por la corona española que tenía, digamos, estaba sentada en todo nuestro continente americano. Esta publicación básicamente, como ya hemos mencionado, apoyó mucho ese proceso de establecer esas ideas revolucionarias para aquel entonces, y quienes normalmente escribían, además de los sacerdotes que estaban, digamos, en el proceso de estas gestas de la independencia, también los pensadores de aquella época pues escribían con su pluma en esta publicación. El periódico Semanario Político Mercantil de San Salvador apoya al gobierno del entonces general Manuel José Arce. Básicamente el apoyo a ese mismo proceso revolucionario que se va dando como parte del desarrollo pues histórico del país. El semanario político básicamente deja de publicarse en el año de 1826. En este año prácticamente deja de publicarse, dejando tras de sí lo que se conoce pues como el inicio del periodismo salvadoreño. Si comparamos el espacio de tiempo en que se publica o en que nace la primera publicación y el tiempo en que deja de circular, es un tiempo relativamente corto. Sin embargo, tiene un gran significado precisamente en el desarrollo de la comunicación social en el país. Es importante también destacar que en este periodo de circulación de la publicación, y precisamente por el hecho de haber nacido el 31 de julio, en El Salvador se celebra el Día del Periodista el 31 de julio de cada año, en conmemoración precisamente a este hecho histórico de la primera publicación del Semanario Político Mercantil. A partir del cierre del Semanario Político Mercantil van surgiendo nuevos periódicos, aparecen más publicaciones. La particularidad es que estas publicaciones son de escasa circulación. Vamos a conocer un poco algunos nombres de publicaciones y los años a partir de una investigación realizada por uno de los comunicadores más importantes del país, don Ítalo López Vallecillos, quien a través de una investigación logró sistematizar en un libro un poco esta historia de las publicaciones periodísticas en el país. Aparecen entonces algunos periódicos como El Monitor, que surge en 1835, en julio, en este caso apoyando las luchas del general Francisco Morazán, que es parte también de la historia de la independencia de los pueblos del yugo español, y particularmente pues de los procesos que ocurrían acá en el país, en El Salvador. Podríamos mencionar también que en 1838 aparece El Nacional, cuando todavía seguía siendo pues presidente del Estado salvadoreño Francisco Morazán. Otras publicaciones
Tenemos en 1840 el Correo Semanario del Salvador. En este año básicamente el periódico es editado en la ciudad de Cojutepeque. Es una ciudad muy cercana a lo que es actualmente la ciudad de San Salvador. Y esta situación se da precisamente porque en ese periodo, en ese año, había ocurrido un sismo en la ciudad capital, y por la destrucción que había ocurrido en ese entonces, la ciudad de San Salvador, o la ciudad capital más bien, se traslada temporalmente a la ciudad de Cojutepeque, y es precisamente donde surge este Correo Semanario del Salvador. Adicionalmente, van apareciendo otras publicaciones como el Boletín Oficial en enero del 1841, el Salvadoreño y el Noticioso en el 44, el Salvador Regenerado en 1845 y el Crepúsculo en 1847. Todas estas publicaciones de corta duración en periodos de tiempo pues relacionados precisamente con esta digamos característica de lo que ocurría en aquella época en nuestro país. Asimismo también aparecen otras publicaciones. Acá La Razón, El Periquillo el Hablador, un nombre bastante curioso, el Albolario Plebeyo en 1850, y así van surgiendo más y más publicaciones a lo largo de la historia de la evolución de los medios de comunicación. De estas publicaciones es importante señalar el aparecimiento del periódico El Diario del Salvador en 1895. Este primer periódico introduce lo que se conoce como desconocidas modalidades en el periodismo. Deja de ser un periódico un tanto menos literario, porque hasta esa época, como habíamos mencionado antes, las publicaciones eran de un carácter un poco más literario, dado que no habían periodistas de formación como tal en el desarrollo de las publicaciones. Entonces se da un giro a la forma en que se abordan los hechos y lo que se informa a través de este periódico, y esto es precisamente por una razón que tiene que ver también con quién dirigía la publicación. Este semanario, o este periódico, es editado por el nicaragüense Román Mayor Garribas. Este periódico es editado por el nicaragüense Román Mayor Garribas. Con esta publicación se dice que da comienzo el periodismo moderno en El Salvador, precisamente por esta razón que explicábamos antes. Se cambia el sentido literario de las publicaciones y se comienza a hacer una dinámica distinta en la forma en que se abordan los hechos noticiosos de la época. Para más adelante, ya adentrándonos al final del siglo XX, aparece el que ahora conocemos como Diario Colatino, pero que en aquel entonces se llamaba precisamente Siglo XX. Y la razón de este nombre es porque precisamente nace con el nombre de la imprenta que editaba el periódico, el 5 de noviembre de 1890. Tiene en aquel momento, o se le apodaba en aquel momento como La Candela, un poco también, digamos, un sobrenombre curioso, y que prácticamente era la publicación de las que actualmente circulan, de hecho en el país, es la publicación más antigua, tiene ya más de 100 años de circulación, y que a lo largo de su historia tiene, digamos, una trayectoria de hechos que han dado distintos giros o cambios a su dirección. El periódico se denomina nuevamente con el nombre o más bien se le cambia el nombre a partir de que el 3 de octubre de 1905 un incendio destruye las instalaciones del periódico, y este hecho lamentable, de hecho el diario latino tiene en su historia de más de 100 años varios hechos históricos, entre ellos incendios, varios, no solamente este que estamos haciendo mención ahora, sino que en su periodo ha tenido varios incendios.
sus instalaciones, y eso ha hecho, pues lógicamente, que haya tenido también algunos cambios. En el caso particular de este hecho que mencionamos acá del 3 de octubre de 1905, luego de que este incendio destruye las instalaciones del periódico, deja de circular por un tiempo y se hace una colecta popular, también con el apoyo de algunas entidades que permiten básicamente que el periódico vuelva a circulación nuevamente. Al salir de nuevo a circulación, tras hacerse una colecta popular, el periódico surge nuevamente con el nombre de Diario Latino. Esto ocurre en la década de 1920 y se le nombra de esta manera precisamente por el apoyo que recibe no solo del respaldo local, sino que de organizaciones y de entidades de Latinoamérica que ayudan con fondos para que este periódico vuelva nuevamente a circulación. A partir de ahí, pues tenemos que el periódico surge nuevamente, más cercanamente en el tiempo. En 1989 el periódico se declara en quiebra y a raíz de esta situación los trabajadores del periódico digamos que se reúnen, y a partir del apoyo que entre ellos mismos logran, deciden continuar con la publicación a cargo de los trabajadores, a cargo de una cooperativa particularmente, y esta es la razón por la cual el periódico actualmente se llama Colatino, porque es de la cooperativa de los trabajadores del Diario Latino. Entonces cambia su nombre o razón social precisamente por esta situación. Bien, en el tiempo también podemos mencionar que el 10 de mayo de 1915 nace el periódico La Prensa. La Prensa, que nace el 10 de mayo de 1915, es una publicación que actualmente está en circulación. Nace con un diseño, digamos, para aquella época todavía bastante falto de diseño gráfico como tal. Era un periódico muy textual el diseño. Las razones tienen que ver no solo con la parte de diseño como tal, sino algunos aspectos técnicos de los equipos de impresión que se contaban en aquella época y que no permitían pues los procesos de impresión gráfica que se tienen actualmente en esta época, y esa es la razón por la cual el periódico pues tiene esta fisonomía, además de que hasta ese momento también los periódicos tenían un formato que técnicamente se llama el estándar, que es el formato de doble tamaño, podríamos decir, o doble tabloide, como algunos lo conocen también. Entonces La Prensa nace con esta denominación, y para 1939 la empresa Dutrice Hermanos, que es la propietaria y sigue siendo actualmente la propietaria del medio, paralelamente tenía una publicación que se llamaba El Gráfico, y a partir de la fusión de los dos medios en 1839 el periódico pasa a llamarse precisamente La Prensa Gráfica, porque acá se conjuga ya el elemento gráfico, es decir, comienza el gráfico. Era una publicación, como lo dice su nombre, donde se publicaban ya elementos gráficos en la misma, y al fusionarse los dos pasa a llamarse La Prensa Gráfica. También en el proceso histórico nace el periódico El Diario de Hoy, el 2 de mayo de 1936. El fundador es Napoleón Viera Altamirano. Su primera edición fue de 2100 ejemplares y se conoce también como el primer periódico tabloide en el país. El periódico tabloide, para efectos comparativos, podríamos decir que es un tamaño doble carta, que es más o menos, digamos, como lo podríamos comparar para tener una idea, ¿no? En términos técnicos, como se mencionó antes, hay dos formatos de periódicos impresos, que son el formato estándar, que también algunos lo conocen como sábana por sus grandes dimensiones, y el tamaño tabloide. Generalmente los formatos tabloides o los periódicos tabloides
fueron relacionados con periódicos o publicaciones de tinte amarillista o alarmista, y es la razón también por la cual algunos países no adoptaron el formato tabloide como su estándar en publicaciones, para desligarse un poco de ese hecho histórico. Por ejemplo, en México existe, creo todavía en circulación, un periódico que se llama Alarma, que es un periódico tabloide, pero que tiene la característica de ser sensacionalista, con hechos que se dan a conocer de una forma bastante gráfica en términos noticiosos, es decir, en forma un tanto, digamos, alarmista, y no solo en la parte gráfica, sino también en la forma en que se dicen las cosas, en los titulares, en los textos, que comparativamente hablando hoy podríamos hacer la relación con algunos periódicos que también circulan en El Salvador, como el periódico Más o el periódico Michero, que son dos periódicos que tienen una relación un poco de ser periódicos un tanto amarillistas o alarmistas en función de la forma en que dicen las cosas, y en la parte gráfica y en la parte textual. Más cercanamente, en el 6 de febrero de 1967 nace el diario El Mundo. 6 de febrero de 1967. El diario El Mundo tiene la característica de ser una de las primeras publicaciones vespertinas en el país, es decir, una publicación que circula por las tardes. La mayoría de periódicos pues tienen una circulación por la mañana, es decir, que la edición se da por la mañana, pero Diario El Mundo nace precisamente con una publicación por las tardes. Tenían en algún momento como una de sus frases lo que ocurre hoy mismo, precisamente haciendo relación que algunos de los hechos que se cubrían por la mañana se publicaban en esa edición de la tarde. Digamos, el diario El Mundo tiene pues esta característica. En cuanto a publicaciones recientes, tenemos algunos periódicos como por ejemplo El Gráfico, que es una publicación más especializada. En este caso es una publicación en deportes. La empresa Dutriz Hermanos, propietaria de la prensa gráfica, tiene ahora, ya hace varios años atrás, la publicación del Gráfico. Nace nuevamente esta publicación porque de hecho, si recordamos un poco en lo que hemos explicado antes, en 1936 la prensa se fusionó con el Gráfico, pero luego más cercanamente esta empresa saca nuevamente la publicación del Gráfico, que es una publicación, como mencionaba, especializada en deportes. Para ir un poco cerrando ya este recuento histórico de las publicaciones, podremos decir entonces que actualmente, y dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los periódicos han ido evolucionando y han dejado en algunos casos las ediciones impresas, aunque en el país todavía no es marcado este fenómeno, pero paulatinamente seguramente se irá dando. Pero estos periódicos que hemos mencionado, que nacieron algunos o que tienen ya más de 100 años de circulación y otros están pronto a cumplirlos, tienen una publicación impresa y actualmente pues una publicación digital, pero también han surgido actualmente periódicos totalmente digitales, algunos de ellos como El Faro, que por ejemplo ellos dicen ser el primer periódico digital en América Latina, y otras publicaciones locales como Diario La Huella, El Salvador Times, El Urbano, Contrapunto, etc. Y hay una larga lista de publicaciones digitales que actualmente pues están en línea, y que lo facilita precisamente esta posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Vamos a concluir entonces, ya para cerrar esta clase. En resumen, podríamos sacar, digamos, 3 ideas. Primera idea es que la introducción de la imprenta en El Salvador se da por el presbítero José Matías Delgado, como se mencionó hace unos momentos, y esta publicación da pie a lo que conocemos ahora como los medios de comunicación en el país, al periodismo en el país.
con esta publicación del Semanario Político Mercantil de San Salvador. La segunda conclusión de esta, o resumen de esta clase, está relacionada precisamente con las características que tenían las publicaciones que surgieron en el país. Principalmente eran de carácter literario, es decir, los contenidos que se abordaban eran de hecho escritos la mayor parte por académicos o pensadores de la época, publicaciones totalmente literarias, es decir, no tenían el sentido periodístico que tienen actualmente las publicaciones, y se da en apoyo a las gestas de la independencia patria. Digamos, esa sería nuestra conclusión, y para finalizar, podemos decir que en el año de 1895 se da origen a el periodismo moderno en el país, con el nacimiento del Diario del Salvador, y de parte de ahí, es decir, de 1895 parte lo que se conoce como el periodismo moderno en El Salvador. Podríamos entonces resumir estos tres aspectos. Vamos a quedarnos entonces hasta acá en esta clase. Vamos a continuar la próxima semana ya adentrándonos en los temas particulares ya de la asignatura, como es el conocimiento de la estructura organizativa de una empresa periodística, para que luego pasemos paulatinamente a conocer la estructura ya gráfica, los aspectos técnicos de cómo se edita o crea una publicación, para luego poder llevar a la práctica estos aspectos. Nos vemos en la próxima semana, y esfuércense por ser felices, como dice por ahí una frase. Hasta pronto.